Un feliz sábado, queridos hermanos. Agradecemos a Dios porque nos ha permitido participar de la escuela sabática. Agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron en esta mañana. Agradecemos también al hermano Javier Huerta por la alabanza. La verdad que prepara el espíritu para desarrollar el sermón de esta mañana. Saludamos a nuestros hermanos, a cada una de las iglesias. Nos acordamos de manera especial con nuestro hermano allí de Sinaí, el hermano Álvarez. Un saludo especial para él y para su señora. Y a través de él a todos los hermanos, ¿no es cierto?, que nos acompañan a través de internet por medio del Facebook o el YouTube. Vamos a invitar al Señor que nos acompañe en esta hora para que podamos desarrollar, ¿no es cierto?, el estudio de la palabra en esta hora. Allí donde usted está, le voy a invitar a inclinar su cabeza para orar. Querido Dios y Padre nuestro, que estás a la altura de los cielos, en esta mañana una vez más te agradecemos porque nos permite dedicar este tiempo a alabar y glorificar tu santo nombre. Rogamos que por medio de tu Santo Espíritu tú nos puedas dirigir, nos puedas conducir para poder estudiar tu palabra, poder comprender este tema tan importante que en esta hora vamos a estudiar, a considerar, y suplicamos que los conceptos queden claros en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos ayude a tener una verdadera relación contigo y con el cielo. Rogamos que bendigas a nuestros hermanos, a su respectiva familia, y que esta hora que permanezcamos juntos sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, hoy vamos a tener un tema que va a ser un estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos, a diferencia de otras veces, vamos a requerir un poquito más de tiempo. Y esperamos que este tema que vamos a desarrollar, este estudio de la palabra de Dios, pueda bendecir a aquellos que están interesados en las enseñanzas bíblicas de los eventos del tiempo del fin. Y que este estudio nos ayude a reconocer el momento crucial que nos toca vivir como cristianos y como seres humanos. Uno de los temas más debatibles del libro de Apocalipsis dentro de los cristianos es precisamente la marca de la bestia. Y este tema que está desarrollado en el capítulo 13, precisamente en el versículo 15 en adelante dice, Apocalipsis 13:15, se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos los pequeños y grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y bueno, aquí en este párrafo se nos habla precisamente de esa marca de la bestia. Y este tema, como dije, es uno de los temas más controversiales que encontramos aquí en esta parte del libro de Apocalipsis. Y toda vez que por allí aparece un evento significativo, algo que ocurre, ¿no es cierto?, en el mundo que impacta a nuestra sociedad, hay muchos cristianos que avanzan y tratan de encontrar si hay algún espacio para encontrar en este evento algo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con esto que la Biblia habla, de este hecho significativo que va a ocurrir y que lo llama la imposición, ¿no es cierto?, de la marca de la bestia. Bueno, los propósitos detrás de esto son muchos y variados. Si usted va al Facebook, como entiendo que será su costumbre, o a Internet, ¿no es cierto?, a cualquiera de las redes sociales, usted va a encontrar muchos propósitos e interpretaciones que son presentados sobre el significado de la marca de la bestia. En la situación actual en la cual nos toca vivir en medio de esta pandemia del COVID-19, el tema y el debate acerca de la vacuna, ¿no es cierto?, y del chip realmente ha traído algunas interpretaciones y explicaciones muy creativas. Y usted encuentra una variedad de interpretaciones allí en el Internet. Y muchas de ellas, algunos las aceptan a pie juntilla. Y espero que ese no sea el caso suyo. Pero, ¿cómo realmente el concepto de la marca de la bestia
de acuerdo a lo que presenta el libro de Apocalipsis, puede calzar con la situación del COVID-19. Hoy, ¿no es cierto?, nuestra intención no es hablar acerca de esas diferentes teorías en cuanto al chip o en cuanto a la vacuna o en cuanto a las teorías de conspiración que existen en las redes sociales. Lo que queremos recalcar aquí es lo que es común a todas estas propuestas que usted encuentra sobre la marca de la bestia. Y es que la marca de la bestia o la señal es una marca visible que será puesta sobre la frente o la mano derecha de las personas. En eso concuerdan todas estas teorías. Ahora, como lo hemos dicho anteriormente, estas propuestas son muchas y variadas. Y muchas de estas propuestas encajan dentro del contexto y la atmósfera de todas aquellas teorías de conspiración que hoy están circulando en las redes sociales. Y es por eso que muchos la aceptan. Pero hoy queremos tratar de responder una pregunta. ¿Cuál es el significado para la marca de la bestia? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Lo que la Biblia, no el Internet, no las redes sociales, no el YouTube, no el Facebook, sino lo que la Biblia, la palabra de Dios, porque para el cristiano lo importante es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este concepto? Vayamos desde el principio entonces. La marca de la bestia, ¿no es cierto?, tiene su origen precisamente, su fundamento en el libro de Apocalipsis, precisamente en el capítulo 13, que ya leímos, ¿no es cierto?, el versículo 15. Y debemos recordar que cuando la Biblia se escribe, la Biblia no tenía lo que hoy en día tenemos como divisiones de capítulos y versículos. Por lo tanto, no solamente el capítulo 13 de Apocalipsis, donde encontramos por vez primera esta información de la marca de la bestia, es de importancia. También lo tiene la descripción que va desarrollando el vidente de Patmos, que es Juan, y que se mueve hasta el capítulo 14, porque ahí sigue desarrollando el tema. Y cuando nosotros conectamos lo que dice el capítulo 13 con lo que dice el capítulo 14, recuerden que esa división no existe en el original, encontramos que la marca de la bestia está estrechamente relacionada con otro tema, y ese tema es el sello de Dios. Y aquí valga la pena hacer una declaración, y esa la vamos a encontrar en la pantalla. Queridos hermanos, es imposible comprender el concepto de la marca de la bestia sin comprender el significado del sello de Dios en el libro del Apocalipsis. Entonces, para que usted pueda entender la marca de la bestia, primero tiene que comprender lo que es el sello de Dios. Porque ambos conceptos son contrapuestos, están en polos opuestos. Ahora, cuando nosotros separamos estos dos conceptos y los estudiamos aparte, entonces todas las discusiones, todas las propuestas irán por caminos diferentes. Y podemos llegar a cualquier conclusión menos la que estaba en mente de Juan, ¿no es cierto?, el que recibe la revelación, ni del ángel que lo guió en todo ese proceso. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 7, porque lo primero que vamos a estudiar, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que primero que vamos a estudiar? ¿Cuál va a ser el tema? Para comprender, dijimos, la marca de la bestia, tenemos que primero entender qué es lo que es, ¿qué cosa? El sello de Dios. Y precisamente en el capítulo 7 encontramos que se nos habla acerca del sello de Dios. Apocalipsis capítulo 7. Abra allí su Biblia, hermano, para que podamos ver aquí. Después de esto dice, vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente
a los siervos de nuestro Dios. Vemos aquí entonces en Apocalipsis capítulo 7 que hay un concepto claro. En realidad, dos conceptos son claros aquí. Aquí se nos habla, ¿no es cierto?, de un ángel o de 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos y la llegada de otro ángel que proviene del cielo. ¿Y con qué viene? Con el sello del Dios viviente. ¿Para realizar qué cosa? Para realizar un sellamiento en la frente sobre los hijos de Dios. Entonces tenemos dos conceptos acá, lo que es el sello de Dios y también el sellamiento. ¿Cuál es el significado del sello de Dios? Y para eso tenemos que ir atrás, ¿no es cierto?, en nuestras Biblias. Cuando la Biblia fue escrita, fue escrita, y recordemos lo siguiente, que cuando Juan recibe esta información, lo que existía de Biblia solamente era el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos antiguos las personas estaban familiarizadas con los sellos. ¿Y por qué estaban familiarizadas con los sellos? Porque lo usaban. Era de costumbre que los sellos se usaran en aquella época. Y estos sellos, ¿no es cierto?, eran puestos sobre diferentes objetos y con diferentes propósitos. Entonces, una práctica común de la gente en los días de Juan era precisamente los sellos y el sellamiento. Pero existen dos propósitos del uso del sellamiento, y estos dos propósitos están muy presentes en la palabra de Dios. El primer propósito, tenemos que el sellamiento o los sellos tenía el propósito de hacer un sellamiento de los documentos. Usualmente los documentos, ¿no es cierto?, recuerden que era pergamino, estos documentos cuando eran concluidos eran enrollados, y una vez que eran enrollados eran amarrados, y sobre esa amarra, ¿no verdad?, se ponía este sello. Generalmente era el sello de la persona que lo escribía, y en documentos oficiales era el sello del rey. Y a veces se ponía más de un sello. Allí en el libro de Apocalipsis capítulo 7 encontramos que el libro que se le muestra a Juan es un libro sellado ¿con cuántos sellos? Con 7 sellos. Bueno, entonces vemos que el sellamiento en la antigüedad se hace con el propósito de proteger a un documento de manipulaciones y de las pretensiones de cambiar su contenido. Por eso se lo sellaba. Recuerden también, por ejemplo, cuando Jesús murió, se puso una piedra, y ¿qué se puso sobre ella? Se puso un sello, ¿no verdad? Y estaba la guardia romana. ¿Para qué? Para que la tumba no fuera violada. Ahora, hay diferentes tipos de sellamiento. El sello podría ser puesto sobre objetos, como en el caso de los rollos, como el caso de esta piedra que cubría la tumba de Jesucristo, pero también podría ser puesto sobre animales o sobre personas. Y la impresión de este sello sobre los objetos, sobre las personas, tenía una importancia y un significado especial. ¿Y qué significaba este sellamiento? Dos cosas: dominio y pertenencia. O sea, quién era el dueño y a quién le pertenecía ese objeto. Por lo tanto, el sello sobre los objetos indicaban que ese objeto pertenecía a cierto individuo. Y en la Biblia muchos de los conceptos son tomados de las situaciones de la vida cotidiana. Y estos conceptos posteriormente son espiritualizados, o sea, se aplican a la vida espiritual. Recuerden el caso cuando Jesús habla del sembrador, ¿no verdad? Y dice que la semilla representa la palabra de Dios. Utiliza una actividad cotidiana como es el acto de sembrar, pero le da una aplicación espiritual. Y lo mismo ocurre entonces con el sellamiento. Por eso en la Biblia, ¿no es cierto?, cuando nosotros queremos comprender lo que es el sello y el sellamiento, tenemos que comprender esta práctica que existía en la antigüedad. El apóstol Pablo nos ayuda mucho a poder
comprender en qué consiste este sellamiento, la espiritualización de este sellamiento, la aplicación espiritual del sello o de la práctica de sellar. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, leemos lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Y qué dice? Conoce el Señor a quienes, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo está diciendo acá que la persona, ¿no es verdad?, que Dios tiene su sello, y este sello garantía de qué da. ¿Una garantía de qué? Dice, conoce el Señor a quienes, a los que son suyos. Vale decir, el sello de Dios va a dar garantía de que esa persona, la persona que recibe el sello de Dios, va a tener la garantía de que le pertenece a quién, le pertenece al Dios del cielo. Si vamos un poquito más adelante y con este concepto que estábamos leyendo, Pablo nos deja muy claro que el sello de Dios sobre su pueblo simplemente significa que aquellas personas entonces le pertenecen a Dios, son de Él, son sus hijos. Y entonces el principal significado del sellamiento es un significado de pertenencia y dominio. Aquí nos estamos relacionando entonces con este sello del Dios vivo, como es la expresión de Apocalipsis capítulo 7. Ahora, si Dios está sellando a su pueblo, ¿cómo es que Él lo está haciendo? ¿Cómo ocurre este sellamiento? Que da garantía que usted le pertenece a Él. En 2 Corintios, el capítulo 1, versos 21-22, vamos a buscar ahí, dice de esta manera. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también, ¿qué dice? Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha dado la garantía, eso es las arras, la garantía del Espíritu de Dios. Vale decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo que el sellamiento está íntimamente relacionado con el accionar de ¿quién? De Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y si vamos al capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo sigue hablando en el mismo sentido. Versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí Pablo nos habla realmente y nos explica cómo ocurre el sellamiento. Él nos dice en este versículo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Pablo nos está diciendo que cuando una persona escucha la palabra de Dios, la palabra de verdad, acepta este mensaje de salvación y acepta el hecho de que Dios le perdona y que Dios lo acepta como su hijo, como, ¿no es cierto?, algo propio de él, esta persona acepta la gracia divina que Dios le ha ofrecido. Esta persona acepta esta salvación que Dios le ofrece. Cree en este mensaje de salvación. Y de acuerdo al apóstol Pablo, cuando esta persona cree eso, acepta que pertenece a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe, a través del accionar del Espíritu Santo. Y llega a vivir una vida en armonía con lo que Dios presenta en su palabra. El Espíritu Santo vive en nosotros, actúa en nosotros, cambia nuestra vida, cambia nuestra existencia. Por lo tanto, el apóstol Pablo acá nos está diciendo que esa persona que tiene esta experiencia es sellada ¿para qué dice? Es sellada para salvación, para vida eterna. No nos olvidemos que cuando nosotros somos bautizados, dice el apóstol Pablo, que recibimos el perdón del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, y recibimos ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que ver con nuestro sellamiento.
Entonces, esto significa que esa persona es propiedad de Dios. Esa persona es aceptada por Dios. Ahora él o ella está del lado de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo es el que da la evidencia de que esa persona realmente ha sido sellada para salvación. Esto significa entonces que la persona pertenece al Dios del cielo. En el mismo libro, en el capítulo 4, verso 30, Pablo da una advertencia a los lectores originales de su carta. ¿Y qué dice allí? Y no contristéis, no entristezcáis, agrega, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué cosa? Con el cual dice, fuiste sellado para el día de la redención. Aquí Pablo es muy claro entonces, no está hablando acerca del sellamiento. Y vemos que el significado del sellamiento en la Biblia tiene que ver, ¿no es cierto?, con que la persona acepta a Jesucristo, acepta su evangelio, acepta la gracia de Dios y acepta que Él ahora le pertenece al Dios del cielo. Y Dios lo reclama entonces como suyo, como su hijo. Y esto da evidencia de que estamos sellados ¿para qué? Para salvación y para vida eterna. Este es el concepto del sellamiento en el Nuevo Testamento. Y también es el concepto del sellamiento que encontramos ¿dónde? En el libro del Apocalipsis. El pueblo de Dios de todas las generaciones, de acuerdo a lo que vemos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 7, será sellado con el sello de Dios, del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo es el sello ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vamos al libro de Apocalipsis, el sello de Dios recibe un significado y una importancia adicional. Y esto es lo que destaca el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Vemos que este sello entonces es un sello de pertenencia, es un sello de dominio, pero antes de la segunda venida de Jesús, este sello recibe un significado especial. Y este significado es un sello de protección. ¿Para quiénes? Para aquellos que son los hijos de Dios. Aquellos que van a vivir, ¿no es cierto?, a través de un periodo breve, pero muy serio, en el cual el libro del Apocalipsis le llama el periodo de las 7 últimas plagas. Y antes que esas plagas recaigan sobre este mundo, de acuerdo a lo que está registrado allí, si usted lee en el capítulo 15 y 16 del libro Apocalipsis, que encontramos la caída de esas plagas. Antes de eso, en el capítulo 14, el Señor sella a sus hijos. ¿Para qué? Para protegerlo del accionar de esas plagas que van a recaer sobre este mundo, pero que van a afectar a aquellos que no son sellados por Dios. Y así como Dios protegió a su pueblo cuando salía de Egipto, y en ninguna casa de los hijos de Dios hubo muerte por cuanto estaban sellados, de la misma forma ocurrirá con el pueblo de Dios que enfrente la última gran crisis, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, y entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, el sello de Dios en el libro de Apocalipsis recibe un significado escatológico, como un sello de ¿qué? De protección. Y este sellamiento, ¿no es cierto?, al cual vamos a dedicarle un poquito de tiempo en esta hora. Ahora, en el libro del Apocalipsis, precisamente justo antes de la segunda de Cristo, mientras Dios está sellando a su pueblo, de acuerdo a lo que dice aquí Apocalipsis 7, sí, lo vamos a leer otra vez para que vuelva a la mente. Después de esto vi, verso 1 al 3, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hay daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. El sello de Dios entonces es una señal de protección para sus hijos. Y de acuerdo al libro Apocalipsis, entonces,
antes que recaigan las 7 últimas plagas y previo a la segunda venida de Jesús, habrá un sistema rebelde apóstata del tiempo al fin. Un sistema de una corta duración y que tratará de evitar la realización de los planes de Dios, los planes que Dios tiene para este mundo. Y este sistema, que va a operar por poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo, es conocido en la Biblia como Babilonia. Ahora, de acuerdo a lo que vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, aquí tenemos el accionar, ¿no es cierto?, de esta institución político-religiosa, de este sistema rebelde y apóstata, ¿no es verdad?, que se opone al plan de Dios. Y así como Dios pretende sellar a sus hijos, este sistema, ¿no es cierto?, que opera con el engaño, falsifica también este sellamiento divino. Y en la Biblia, a diferencia del accionar de Dios, que se le llama el sello de Dios, en la Biblia a esta falsificación del sello de Dios se le llama no el sello, se le llama la marca de la bestia. Pero, de acuerdo a lo que encontramos aquí en Apocalipsis 13, trabajan, ¿no es cierto?, a la par. Así como Dios está sellando a sus hijos, ¿no es verdad?, o va a sellar plenamente a sus hijos en el tiempo del fin, el diablo también va a hacer la misma actividad. Pero nosotros debemos hacer la distinción entre estos dos conceptos que encontramos aquí en la Biblia. El sello de Dios y este sellamiento que se hacen con los adoradores de la bestia, los seguidores de Babilonia, que es llamada la marca de la bestia. Los conceptos básicamente son los mismos, pero tienen sus diferencias. Aquellos que tienen el sello de Dios, dice la Biblia que lo tienen, ¿dónde? En su frente. ¿No es verdad? Y significa, de acuerdo a lo que ya hemos visto, de acuerdo a la información que entregó el apóstol Pablo, significa que ellos le pertenecen a quien, a Dios. Por otra parte, los adoradores de la bestia, que voluntaria y a sabienda se vuelven en contra de Dios y están en el lado equivocado, recibirán esta marca de la bestia. Y esta marca de la bestia la van a recibir, de acuerdo a lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 13, ¿dónde? ¿En su frente o en su mano? Si nosotros vemos ahí el verso 14 del capítulo, vamos a leer ahora Apocalipsis 13, 14 en adelante, cuando se nos habla precisamente de la marca de la bestia. Recuerde que en esta época va a haber, de acuerdo a la predicción del Apocalipsis, habrá un sistema político-religioso que unirá a todas las religiones apóstatas de este mundo. Y aquellos que no estén del lado de Dios tendrán la marca de la bestia, pero aquellos que estén de parte de Dios tendrán el sello de Dios. Y esto significa que tanto el sello de Dios como la marca de Dios tienen un sentido de ¿qué cosa? De pertenencia y dominio. ¿A quién usted le pertenece? Vamos entonces a una pregunta. ¿Qué es la marca de la bestia? Ya vimos como con cada importante evento, como lo de esta situación de pandemia, hay algo común en las propuestas. Ya vamos a volver al texto. Hay algo común en las propuestas y en la explicación en cuanto a la marca de la bestia. ¿Y cuál está? Cuando estas teorías que aparecen en internet hablan de la marca de la bestia, concluyen lo siguiente: que la marca de la bestia o la señal de la bestia es una señal visible que será puesta sobre las personas. Ellos creen que va a ser algo visible. Por eso hablan de algo en la frente, ¿no verdad? O en la mano, algo que usted va a ver. Eso es lo que el mundo cree. Ahora, pero vamos al texto. Dice el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, sí, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, la pregunta es, frente a lo que menciona acá la palabra de Dios, estos textos que hablan directamente de la marca de la bestia, ¿es la marca de la bestia una señal visible que será puesta sobre la cabeza o en la mano derecha de las personas? ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿Que va a ser una señal visible? La palabra de Dios dice que la marca de la bestia va a ser puesta en la frente, en la mano. Pero en ninguna parte del texto dice que esa señal va a ser visible. Esa es una deducción de las personas. Pero vayamos nuevamente al comienzo. Dijimos que la marca de la bestia solamente puede ser comprendida ¿cuándo? Cuando usted y yo comprendemos su contraparte. ¿Y cuál es su contraparte? El sello de Dios. Y permitamos hacer una declaración, que no hay ninguna evidencia en el libro del Apocalipsis de que el sello de Dios sea una señal visible o una marca visible que se va a poner sobre la cabeza o sobre la frente de los hijos de Dios. Vemos que el sello de Dios, ¿no es cierto?, es un símbolo de la vida cotidiana. De ahí sale y esta práctica de tener sello y sellar se espiritualiza. Era una práctica de la época de Juan, cuando el texto bíblico fue escrito para descubrir lo que le sucede a las personas que aceptan el llamado a la salvación, permanecen de parte del lado de Dios, y cuando el Espíritu Santo venga a su vida, ¿no es verdad?, declara que esa persona es un hijo y le pertenece a Dios. Esa es la aplicación que le da el apóstol Pablo al sellamiento o al sello de Dios. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es la indicación de que esa persona es dominio de Dios, que usted es un hijo de Dios. Entonces tenemos que ver el significado simbólico del sello de Dios como es presentado en la Biblia. El sello de Dios no es algo literal que va a ser puesto ahí en su frente. No es esa connotación que tiene la Biblia, ni menos en el libro de Apocalipsis. Y aquí vale la pena, ¿no es cierto?, acudir a una declaración del Espíritu y Profecía de Ellen White en relación al sello de Dios. En manuscrito 173 del año 1902, la sierva de Dios escribió lo siguiente: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no es cualquier sello o marca que se pueda haber visto, sino que es, ¿qué cosa? Un establecimiento de la verdad, tanto espiritual como intelectualmente. Volvamos a leer esta cita, porque esta cita es muy aclaratoria. Tan pronto como el pueblo de Dios sea, ¿qué cosa?, sea sellado en su frente, no es cualquier sello o marca que pueda haber visto, que se pueda haber visto, dice, sino que un establecimiento de la verdad, tanto espiritual como intelectualmente. Entonces Ellen White concuerda con lo que ya vimos, ¿no es cierto?, en lo que Pablo había escrito, que el sellamiento de Dios no es un proceso físico, sino que es una actividad espiritual. Dice que es el establecimiento, el asentamiento de ¿qué cosa? De la verdad, tanto espiritual como intelectualmente, tanto aquí como acá, tanto en la mente como en el corazón. Y ese proceso que él lo hace, de acuerdo a lo que vimos en la Escritura, ese proceso lo hace el Espíritu de Dios, trabajando en su mente y en su corazón. Por eso volvamos a leer lo que dice Efesios, y vemos que lo que dice el apóstol Pablo concuerda con lo que señala la sierva de Dios.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, y volvamos a la idea, que después que usted ha creído y ha aceptado el Evangelio eterno, significa que esa persona intelectualmente comprende el Evangelio y comprende que ha sido aceptado por Dios. Luego esa persona que ha sido aceptada por Dios y que por lo tanto es establecido intelectualmente en la verdad, eso se va a reflejar en su vida a través de la acción del Espíritu Santo. Y esto es precisamente lo que Elena White nos está diciendo en esta cita, que esto es algo espiritual. No es una señal visible, externa. Es algo que ocurre en el interior del individuo, en el interior de tu mente y mi mente. La persona está sellada en su frente de manera intelectual y espiritualmente. Vive de acuerdo, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Como dice Jesucristo, que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, justicia y juicio, el cual nos enseña, el cual guía, el cual conduce. Y esto es el significado de lo que significa el sello de Dios. Significa que la persona está establecida en la verdad intelectual y espiritualmente, y que nada ni nadie lo va a poder separar de esa verdad. Entonces, es lógico concluir que el sello de Dios y que la marca de la bestia no tienen nada que ver con chip o con las vacunas. Por lo tanto, si usted ya se vacunó contra el COVID-19, quédese tranquilo. No es que ha recibido la marca de la bestia. No es eso lo que aparece en la palabra de Dios. Tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra fidelidad a Dios, con nuestra entrega a ese Dios al cual le hemos aceptado. Y esto concuerda precisamente con lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 7 del libro de Mateo, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Esas señales externas no son garantía de lo que pasa ¿dónde? Dentro del corazón. De nada sirve hacer milagros, profetizar, hacer sanidades, si el Espíritu Santo no ha sellado nuestras vidas. Si la verdad no está cimentada en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces el significado del sello de Dios es un significado simbólico de acuerdo a la Biblia. Y la pregunta ahora es entonces, si el sello de Dios no es una señal visible, ¿ocurre lo mismo con la marca de la bestia? Va a decir, si el sello de Dios no es una señal visible, entonces lo lógico es pensar que la marca de la bestia tampoco es una señal visible. ¿Cuál es el significado entonces de la marca de la bestia? La razón por la cual nosotros concluimos que el sello de Dios y la marca de la bestia son simbólicos es porque ambos conceptos los encontramos ¿dónde? En el libro del Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan recibe la revelación, ¿qué nos dice ahí? Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Y nosotros vemos que cuando Juan recibe este evangelio, el evangelio del Apocalipsis, estas buenas nuevas para este tiempo,
cuando recibe esta revelación, el Señor le habla a través de símbolos, a través de elementos, no le habla directamente. Y por lo tanto, como son símbolos y son señales simbólicas, nosotros cuando interpretamos la marca de la bestia, cuando interpretamos el sello de Dios, tenemos que interpretar qué simbolizan esos elementos, de qué es lo que está hablando. Ahora, toda vez que usted y yo debemos recordar que todos los símbolos que encontramos en el libro del Apocalipsis, para ser interpretados, ustedes saben que la Biblia se interpreta a sí misma. Y la base del libro del Apocalipsis es el libro de Daniel y todos los otros libros del Antiguo Testamento, porque esa era la Biblia que existía en los días de Juan. De allí sale la figura. Entonces, toda vez que nosotros tenemos alguna duda o exista cierta perplejidad, cierta ambigüedad con algún concepto de lo que presenta el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, debemos ir ¿a dónde? Al internet. ¿Ah? ¿A dónde debemos ir para saber de qué es lo que está hablando? ¿Dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios, queridos hermanos. Y de manera específica al Antiguo Testamento. Porque de allí salieron los símbolos. De allí salieron las prácticas. Y en la medida que vayamos al original, vamos a poder entender de qué es lo que está hablando entonces Juan. Allí tendremos la respuesta. Y esto es también el caso con referencia a la marca de la bestia. Cuando el libro del Apocalipsis fue escrito, recordemos, una vez más, los cristianos no tenían la Biblia que tienen ahora, que usted y yo tenemos ahora. Ellos tenían el Antiguo Testamento hebreo. Había sido traducido al griego, que se conoce como la Septuaginta. Y cuando ellos leían, ¿no es cierto?, el libro del Apocalipsis, leían la carta que Juan había enviado, muchos pasajes y muchos símbolos resonaban con los diferentes textos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, cuando leemos ahí en este capítulo cómo esta imagen, ¿no es verdad?, esta imagen de la bestia impondrá una marca sobre las cabezas o sobre la frente, sobre la cabeza o la frente de los seres humanos, como una señal de pertenencia a la bestia. Si usted hubiese estado en el siglo I, en la época que Juan escribió este libro, ¿podría usted recordar algún texto del Antiguo Testamento que nos pudiera explicar el significado de eso? Que nos pudiera dar a entender o dar claridad de qué es lo que estaba diciendo Juan con la marca de la bestia y qué es lo que está diciendo Juan cuando esta marca iba a ser puesta en la frente o en la mano derecha. Bueno, los lectores de Juan, cuando Juan le habló de eso, inmediatamente relacionan eso con lo que habían escuchado, ¿dónde? Y me estoy refiriendo al libro de Deuteronomio, capítulo 5 y capítulo 6. Aquí encontramos que Moisés se dirige al pueblo después de haber repetido la ley. Y dice el versículo 1, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estos son los mandamientos. Lo que tiene en mente Moisés en ese momento son ¿qué cosa? Los mandamientos, los 10 mandamientos. Y luego dice en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Recuerden que en el concepto bíblico la palabra corazón tiene que ver con ¿qué cosa? No con este músculo que usted tiene ahí que está palpitando, sino que en la Biblia cuando se habla del corazón está hablando de qué cosa, de la mente, donde está el asiento de los pensamientos y las decisiones. Dice entonces,
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu mente, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando donde, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal donde, en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vale decir, aquí Moisés le dice que el pueblo, si hay algo en lo cual debe meditar, en lo cual debe pensar y en lo cual debe tener en cuenta en su vida, como hijo de Dios, es tener siempre presente. ¿Qué deberían tener siempre presente? Las leyes y mandamientos que Dios había establecido. Entonces, el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender esto de la marca de la bestia. Porque precisamente en este incidente que se menciona acá, de aquí está la base para lo que está diciendo Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 13 con la marca de la bestia. Y es esto lo que recordaron los primeros oyentes de Juan. La ley de Dios tenía que ser parte de sus pensamientos y de su comprensión de lo que Dios es. Pero por otro lado, Moisés le estaba diciendo que esa ley que estaría escrita ¿dónde? En sus corazones, en su mente, ahora tenían que ponerla por obra. Por eso habla de la mano. Con la mano usted actúa, hace cosas. Hay que llevarla a la acción. Porque de nada vale que la palabra de Dios esté aquí, pero usted en su diario vivir no lo viva y no lo practique. Tienen que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y esto es exactamente el punto de partida para comprender la marca de la bestia. Entonces no nos debemos sorprender que los lectores del libro Apocalipsis, cuando leyeron acerca de la bestia y de la marca de la bestia, de que este poder iba a imponer su marca sobre su frente o sobre su mano, y entendieron plenamente que lo que iba a hacer la bestia con esa marca era contrariamente a lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Su pueblo tenía que vivir en armonía con la ley de Dios, en la mente y en el accionar. La marca de la bestia invita a los seres humanos a rebelarse contra Dios y no a actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces la marca de la bestia está en total oposición a los 10 mandamientos. Y tiene que ver, la marca de la bestia, con la obediencia no a Dios, sino con la obediencia a instituciones humanas, a leyes humanas, y una obediencia a la religión hecha por el hombre, y también tiene que ver con que usted, si acepta la marca de la bestia, usted pertenece a este poder político religioso apóstata que va a actuar en la parte final de la historia de este mundo. Entonces, la marca de la bestia, así como lo es el sello de Dios, no es una señal externa o visual. No es una marca visible que será puesta en la mano derecha o en la frente. No es una vacuna, no es un chip, no es un código de barra, queridos hermanos. Simplemente la marca de la bestia significa que usted voluntaria y dispuestamente acepta instituciones humanas, leyes hechas por los hombres y decide ponerla en práctica a sabiendas que aquellas cosas están en contra de la voluntad de Dios. Y usted sigue un poder contrario, un sistema apóstata que se aleja de la Sagrada Escritura. Entonces la marca de la bestia es una indicación que las personas que la reciben pertenecen a este poder político religioso, a este poder apóstata que va a existir en el tiempo del fin.
y pertenecerán, las personas que la reciban van a pertenecer a ella con toda su mente y con todo su corazón. Este es el verdadero significado de la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis y del sello de Dios también en el mismo libro. Ahora, vayamos a la pregunta inicial. ¿Es la marca de la bestia una marca o señal visible que será puesta en la frente o en la mano derecha de las personas? En base al estudio que hemos hecho de hoy día en la Biblia, ¿cuál sería la respuesta lógica? Un rotundo no. Y ojalá que no se nos olvide, queridos hermanos. Simplemente es una descripción simbólica sobre un sistema apóstata del tiempo al fin que se va a oponer a Dios, que se opondrá al pueblo de Dios a fin de evitar la concreción del plan de Dios para este mundo. ¿Y cuál es el plan de Dios para este mundo? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Al concluir, ¿no es cierto?, este estudio que hemos podido hacer de la palabra de Dios, podemos decir que de acuerdo al libro de Apocalipsis, o a la luz del libro de Apocalipsis, las personas del tiempo del fin no serán urgidas, queridos hermanos, a adorar. El tema del tiempo del fin no será si las personas adoran, porque todos van a adorar. Así como adoró Caín y así como adoró Abel. El asunto en el tiempo al fin, y la pregunta clave no es si usted adora, la pregunta es ¿a quién adoras? ¿Si al Dios que hizo los cielos y la tierra o a una institución humana, a un organismo humano contrario a Dios y su palabra? Un estudio cuidadoso del libro Apocalipsis también nos indica que en el tiempo al fin, la prueba de nuestra fidelidad a Dios va a ser guardar los mandamientos de Dios. En la Biblia la verdadera adoración siempre se relaciona en un día correcto de adoración, el día establecido por Dios, que es el séptimo día de la semana. Pero ese no es el tema hoy, pero vale la pena mencionarlo. Apocalipsis nos muestra que en el tiempo al fin, el cuarto mandamiento del Decálogo será la verdadera prueba de fidelidad hacia Dios. Bueno, en el mismo tiempo va a existir la falsificación de este verdadero día de adoración. Porque el diablo todo lo falsifica. El diablo siempre imita a Dios. Pero ustedes saben que las imitaciones nunca son buenas. Y así como imita el sellamiento, también imita el día de oración. Y él pone un falso día de oración. Y este falso día de oración, ¿no es cierto?, es contrario al sábado. Es lo que nosotros conocemos como el domingo. Y que va a tener esta diferencia entre sábado y domingo va a ser crucial en el desenlace de la historia del cristianismo, previo a cuando Cristo venga. En estos días nosotros vivimos, queridos amigos y hermanos, en un momento cuando creemos que muchas cosas de las que están sucediendo son una señal inequívoca que estamos yendo hacia el tiempo del fin, al desenlace de la historia entre el bien y el mal. Y lo cierto es, queridos hermanos, que nosotros no sabemos cuándo va a llegar el fin. Y lo que nosotros podemos aprender por medio del estudio de la Sagrada Escritura, por medio del estudio del libro de Apocalipsis, es que hoy no hay ningún cristiano que tenga la marca de la bestia. La marca de la bestia llegará en un momento histórico, cuando un sistema apóstata, un sistema religioso apóstata, va a dominar al mundo y va a unir a todas las religiones en contra del Dios del cielo y en contra del pueblo de Dios. Todos aquellos que reciban la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha aceptarán la falsificación del día de adoración, del cuarto mandamiento, del decálogo, que es el sábado. Pero hasta ahora, en este momento, no hay ninguno
ni un solo cristiano que tenga esa marca de la bestia, porque esa marca va a ser impuesta previo a la venida de Jesús. El observar cuidadosamente el cuarto mandamiento el sábado, que espero que usted y yo lo hagamos, no hace que una persona tenga el sello del Dios vivo. Y del mismo modo, no observar el cuarto mandamiento no hace hoy, que cualquier cristiano en el mundo tenga la marca de la bestia. Esta es la realidad histórica. Esto va a suceder en un futuro inmediato, antes del tiempo del fin. Hoy todavía no se establece nítidamente la distinción, pero va a llegar el momento en que los seres humanos vamos a ser confrontados en decidir entre una u otra postura, entre recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero hoy como cristianos, con el amor de Cristo tenemos que tratar de alcanzar para Cristo a este mundo que perece. Tenemos que llevar este evangelio de salvación a las personas que sufren en este mundo. Y debemos ser muy cuidadosos en no involucrarnos, queridos hermanos, en aquellas teorías y especulaciones conspirativas que abundan en las redes sociales y que son meras especulaciones. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Esto no se trata de vacuna ni de chip. Esto se trata del accionar del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Y una cosa sabemos, es que Dios tiene su pueblo en muchas de esas denominaciones cristianas. Y también, de acuerdo a lo que es la sierva de Dios, en muchos de aquellos que no son cristianos. Pero ya llegará el momento cuando Dios va a hacer tocar la trompeta y llamará a su pueblo, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 18, diciendo: salid de en medio de ella, de Babilonia, pueblo mío. Y aquellas personas estarán listas para estar con Dios y para recibir a Jesucristo en gloria y majestad. Por lo tanto, el tener el sello de Dios se refleja en nuestro carácter, en lo que usted y yo somos. Tener el sello de Dios significa pertenecer a Dios, para ser un seguidor de Jesucristo, para serle fiel a Él y a su palabra, para ser guiado y conducido por el Espíritu de Dios, en obediencia a todo. Y en eso soy enfático, a todo, querido hermano, lo que Dios dice aquí en su palabra. La marca de la bestia nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, que en el tiempo del fin Satanás usará muchas mentiras y engaños y llevará por el mal camino a muchos cristianos que piensan que sirven a Dios y serán víctimas de este engaño en el tiempo del fin. El mensaje de Jesucristo, el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de Juan a través del Apocalipsis es que usted y yo debemos ser cuidadosos. No nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. No nos dejemos llevar por el engaño. Recuerden, enfrentamos al archiengañador y él es muy astuto en lograr buenas falsificaciones. Ahora es el tiempo cuando los 4 ángeles están deteniendo los vientos que van a recaer sobre esta tierra. Ahora es el tiempo cuando el Señor está sellando a sus hijos a través de su Espíritu Santo y Dios desea tenernos de su lado. Dios desea ayudarnos para estar listos cuando Él vuelva por segunda vez, para que aceptemos este Evangelio de salvación. Y es solo el Espíritu Santo y solo Él el que debe estar acá en nuestra frente, en nuestra mente, en nuestro corazón, guiando nuestra vida, transformando nuestra existencia, para que testifiquemos al mundo que hay un Dios vivo, que tiene un sello vivo para implantarlo en nuestros corazones. Cuando estamos establecidos en la verdad, intelectual y espiritualmente, eso nos va a evitar de caer en el engaño, en la mentira que abundan en el mundo. Y ese es el mensaje claro de la palabra de Dios. Ese es el mensaje claro del libro de Apocalipsis. Nuestro futuro, queridos hermanos, glorioso. Estamos esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que venga en gloria y majestad. Y todos aquellos que tengan el sello de Dios en su frente
estarás listo para ser llevado al reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos acompañe, para que podamos, ¿no verdad?, vivir esa experiencia con el Espíritu de Dios. Y el Señor selle nuestra vida para vida eterna. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración final. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad que es clarificada por tu palabra misma. Gracias porque tú tienes a tus hijos y los sellas a través de tu Santo Espíritu. Y queremos rogarte que tú nos ayudes a ser fiel a ti y a tu palabra. Y cuando llega el momento final, en el cual cada uno de nosotros va a ser sometido a tomar la decisión más importante de nuestras vidas, o de ser leal a ti o de ser leal al mundo, ayúdanos para que conociendo tu palabra y viviendo de acuerdo a lo que el Evangelio nos dice, siempre podamos estar de tu parte, aunque los cielos se desplomen. Bendice a nuestros hermanos, ayúdanos a proclamar esta hermosa verdad de tu palabra a aquellos que nos rodean, a través de un trato cristiano, a través de un trato cordial, pero con una clara firmeza en lo que tu palabra nos enseña. Bendice a tus hijos en esta hora, bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.